La búsqueda humana de sentido. La religión ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. Creyentes o no, la religión ha moldeado la cultura, las sociedades y nuestra visión del mundo. Pero, ¿por qué tenemos una religión? ¿De dónde viene y cómo comenzó? Eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los seres humanos crearon religiones? ¿Fue para encontrar respuestas o para explicar lo inexplicable? Parte 1. La búsqueda de sentido. El surgimiento de las primeras creencias. Las primeras formas de espiritualidad. La religión tal como la conocemos hoy no es algo reciente. Las primeras creencias espirituales se remontan a la prehistoria, mucho antes de la escritura. Las primeras huellas de creencias religiosas se encuentran en rituales funerarios. Por ejemplo, los neandertales, hace más de 60.000 años, enterraban a sus muertos con objetos personales, quizás para acompañarlos en una vida después de la muerte. Estos gestos muestran que ya en esa época, el ser humano intentaba explicar la muerte y lo que ocurre después. La primera forma de religión estructurada, el chamanismo. Los chamanes fueron los primeros intermediarios entre los hombres y los dioses o espíritus en las sociedades prehistóricas. A través de danzas, cantos y el uso de sustancias alucinógenas, entraban en trance para comunicarse con el mundo espiritual. El chamanismo se considera a menudo como la primera forma de religión organizada. Parte 2. Las primeras civilizaciones y la institucionalización de la religión Egipto. Antiguo. Dioses y el orden cósmico. En Egipto, desde el año 3000 a.C., los egipcios desarrollaron una religión politeísta muy compleja. Creían en dioses como Ra, Osiris e Isis, cada uno gobernando un aspecto del mundo natural. El faraón era visto como un dios viviente, el mediador entre los hombres y los dioses, asegurando el orden cósmico, la Ma'at y la prosperidad del reino. Los rituales religiosos estaban integrados en la vida diaria, con templos y ceremonias dedicadas a mantener la armonía entre los humanos y las divinidades. Mesopotamia, la religión como fundamento social. En Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C., la religión también estaba en el centro de las sociedades sumeria, babilónica y asiria. Los pueblos de la región creían que los dioses eran responsables de todos los aspectos de la vida: las cosechas, los conflictos, la realeza. Los templos, sigurats, eran centros de poder religioso y político, y los reyes eran vistos como los representantes de los dioses en la tierra. Parte 3. Las religiones monoteístas. El nacimiento de la creencia en un Dios único. El judaísmo, la unicidad de Dios. Alrededor del año 2000 a.C., con Abraham, surgió una nueva idea: la unidad de Dios. El judaísmo introduce el concepto de un Dios único, creador y soberano del universo. Este monoteísmo fue desarrollado por profetas como Moisés, quien recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí y codificó los primeros principios de una religión centrada en un solo Dios. El judaísmo influyó directamente en el cristianismo y el islam. El cristianismo, la encarnación de lo divino. En el siglo I después de Cristo, con Jesús de Nazaret, el cristianismo nace dentro del contexto del judaísmo. Propone una relación personal con Dios, encarnada en Jesús, y una nueva forma de abordar la salvación. El cristianismo se expandió rápidamente en el Imperio Romano, convirtiéndose en una religión universal. Introdujo ideas innovadoras sobre la gracia, la redención y la vida después de la muerte. El Islam, la revelación de Dios a través del Corán. En el siglo VII, Mahoma recibe la revelación del Corán, un libro sagrado que establece al Islam como una religión monoteísta por completo. Como el judaísmo y el cristianismo, el Islam enseña la existencia de un Dios único, Alá,
y considera que Mahoma es el último profeta. El Islam se convierte en la religión dominante en el Medio Oriente y más allá, con una gran influencia en las culturas, las ciencias y la filosofía. Parte 4. ¿Por qué tenemos una religión? Razones psicológicas y sociales. Necesidad de sentido y control. Las religiones suelen ser una respuesta a nuestra necesidad de entender lo incomprensible, el sufrimiento, la muerte, el azar. Los humanos buscan un sentido a su existencia, y la religión les ofrece un marco para explicar los eventos de la vida. También ofrece una sensación de seguridad, especialmente frente a grandes preguntas existenciales. La religión como estructura social. Las sociedades primitivas crearon sistemas de creencias para establecer un orden social y reforzar la solidaridad colectiva. Los rituales religiosos refuerzan la cohesión comunitaria, la jerarquía social y otorgan legitimidad a los líderes. La religión, al imponer un código moral, regulaba el comportamiento individual y colectivo. Parte 5. La religión. Una respuesta evolutiva a las necesidades humanas. La religión tiene una larga historia, nacida de nuestra búsqueda de sentido, de respuestas frente al sufrimiento y la muerte, pero también de nuestra necesidad de orden y comunidad. Ha evolucionado a lo largo de los siglos, dando lugar a sistemas de creencias variados, desde las religiones politeístas antiguas hasta las grandes religiones monoteístas. Hoy en día, la religión sigue siendo un elemento esencial de la vida de miles de millones de personas, pero sigue planteando preguntas sobre sus orígenes y evolución. En nuestro próximo video, hablaremos del impacto de las religiones en la sociedad moderna y cómo siguen moldeando nuestra visión del mundo. Si te ha interesado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Por qué crees que la humanidad creó la religión? Dios te bendiga.